Bueno, esta es la sesión plenaria del 3 de octubre del 2023, en donde están volviendo del trabajo en equipos, la segunda sesión de trabajo en equipos, y vamos a proceder a recuperar sus participaciones. Yo el burro por delante, ¿verdad? Y supongo que mis colegas también, estamos muy interesadas en ver qué lograron organizar, avanzar, clarificar. No todos los equipos tienen que caminar al mismo tiempo, pero sí tienen que ir avanzando, eso sí. Entonces vamos a escucharles, equipo por equipo. Va a ser una mecánica de trabajo idéntica a la que, bueno, parecida a cómo operamos en la primera sesión en equipos. Nada más que ahora vamos a hacer un cambio. En lugar de empezar por el equipo primero que expuso la otra vez, ¿por qué no les propongo empezar con el equipo que expuso al último, que es el equipo 5, donde están Amalia, José Luis, Zaira y Omar? ¿Les parece? Y así ahora nos vamos al revés, al final al comienzo de los equipos. ¿Les parece? Para que sea equitativo, que los que empezaron la otra vez, pues ahora que cierren. Y luego a la tercera vamos a empezar del medio hacia afuera. Bueno, Perfecto. acaba de llegar Carmelo. Como siempre, si nombraron a un expositor o expositora, que comience, pero la voz está abierta al resto de los equipos. Recuerden que en aproximadamente 3, 4, 5 minutos exponen lo que lograron avanzar. Nos interesa saber si ya tienen un índice tentativo o al menos sus preguntas más acotadas o una hipótesis de trabajo, ¿verdad? Pues adelante el equipo 5 que estuvo en la sala 7 con Amalia, José Luis, Zaira y Omar. ¿Cómo les fue? ¿Qué hicieron? Cuéntenos. Entonces, comparto pantalla. Ujú. Sí, José Luis. Ujú. Mm, Ponelo en modo ¿Ya presentación, está? José Luis. Listo. Ok, bueno. Buenas noches a todos. Pues primero iniciando diciendo que fue una reunión como siempre muy fructífera. Hemos podido avanzar gratamente, muy bien, de acuerdo, todos al mismo ritmo, sintonía, compuestas, y gracias a ello es que pudimos llegar ya a un título alternativo y Ujú. también a un índice alternativo. Como título tendríamos el siguiente: Territorios educativos alternativos como perturbaciones curriculares. Las imágenes que pueden observar precisamente plantean la intención, la visión que tiene cada uno de nosotros respecto a todo esto que nos está moviendo. Desde nuestra primera sesión que tuvimos, desde la primera sesión que tuvimos como grupo, todas las ponencias que hemos escuchado hasta el momento, todas las retroalimentaciones que tenemos en el grupo de WhatsApp, en los documentos de Google y demás. Ahora, pasando al índice, se divide, bueno, se pretende dividir en los siguientes tres partes. Tenemos territorios educativos alternativos, donde nos cuestionamos si es lo mismo hablar de espacios pedagógicos que ambientes de aprendizaje o territorios de aprendizaje. Consideramos que es fundamental, pues el inicio, saber bien sobre todo este bosquejo y hacia dónde nos vamos a dirigir en ese sentido de la contextualización. Y bueno, a partir de ahí, distintas áreas. No sé si de mis compañeros quiere aportar a este número 1.
No, aquí cada uno, cuando hablamos de distintas realidades, la idea es que vamos a contar, narrar un poco las experiencias que nos motivaron a pensar estas cuestiones. Ujú. Ok. Ahora, pasando al número 2, tenemos territorios educativos como perturbaciones. En el 2.1 tenemos desterritorialización y multiterritorialidad. En el 2.2, entropía curricular, y ahí se busca también conceptualizar pues esta palabra de perturbaciones que nos inquieta mucho a todos y a su vez las demandas educativas. Aparte de este 2.1 y 2.2 es precisamente generar una visión, un enfoque sobre cómo diferentes espacios o ambientes que se van construyendo muchas veces nos terminan colonizando. Ujú. Y derivado de ello, pues se genera esta idea de una entropía curricular como todo aquel fenómeno que precisamente ocasiona un caos, una perturbación en el sistema educativo, en el aula, en la práctica, en la pedagogía en sí misma. Porque muchas veces, bueno, tenemos ciertos conceptos o situaciones que sin importar nuestro contexto, nuestro momento histórico y demás, siempre nos genera conflicto. Aunque claro está que hay conflictos que han sido más grandes que otros. En el número 3 tenemos cómo se relacionan las perturbaciones pedagógicas con el sistema educativo. Y nos preguntamos si el sistema educativo mira las perturbaciones. Y a su vez emerge un nuevo código curricular para satisfacer las demandas educativas. Aquí en este apartado de demandas educativas, nuestros compañeros, ¿alguien quiere aportar? Pues solamente como Ajá. señalar justamente que nosotros queremos conocer si a partir de las demandas educativas existentes, pues hay algún tipo de estrategia o hay acciones que se lleven a cabo para poder satisfacerlas. Y si es así, entonces justamente surge un nuevo código curricular o cuál es el tipo de acción que se lleva para poder cubrirlas. Ujú. Ujú. Y pues a grandes rasgos eso sería nuestro trabajo. Pregunto, ¿alguien más del equipo, Amalia u Omar, quieren agregar algo más de su índice tentativo, que ya se ve una estructura y un caminito de por dónde están trabajando? ¿Quieren agregar algo más? Sí, que cuando pensamos la territorialidad o el territorio de aprendizaje, lo pensamos en términos de lo que nos presentó la profesora Corbetta en el documento que leímos dentro del marco de lo que propuso la doctora Barrón. Sí. Y la comunidad es central. Tal vez no en todas las situaciones se presenta tan clara como en otras, ¿no? O sea, en las realidades que nosotros vamos a describir o de donde nos surgen estas temáticas, la comunidad también es considerada como un actor fundamental de las demandas educativas y propiciador de ese código curricular emergente, ¿no? Bueno, muy bien. Omar, ¿quieres agregar algo más? ¿O ya con eso? No, pues yo creo que ya con eso, Bueno, aprovechamos para hacer un calendario para resolver el tema de la escritura que va a ser complejo, pero ya tenemos ahí ok. un plan. Supongo que ya tienen alguna bibliografía. No sé si ustedes o alguien, creo que Abigail, que es está en otro equipo, mandó un texto, si no mal recuerdo, de Agamben sobre la conceptualización de perturbación. No sé si ya lo Sí, están trabajando. lo teníamos dentro de la Ok, muy bien. bibliografía, sí, Berta. Bueno, me parece muy interesante, se ve una buena estructura y en la parte 3 me parece interesante también porque pareciera, no sé cómo lo estén pensando, que cierran con una reflexión o problematización por el tema de las interrogantes, ¿verdad? Esa idea me da, no sé, me puedo equivocar,
pero me parece una buena estructura. Bueno, la categoría de territorio que están empleando, la categoría de perturbación, creo que aunque les cueste un poquito de trabajo y ver cómo organizan las ideas y la escritura, creo que apunta a algo interesante. Nada más, le voy a preguntar a Karina García, una profesora que está estudiando el doctorado en pedagogía, que hace varios semestres estuvo en este seminario, estuvo en varios semestres, y con su equipo presentaron, no sé si tú lo conoces, Omar, la categoría de territorialización, desterritorialización y bueno, parecía un juego de palabras, pero es como mover la categoría. Este, si no lo tienen o ya lo tienen, le puedo pedir a Karina ese documento o pedirle a Daniel Merlín, por ahí debemos de tener un video de esa mesa y pues si les sirve bien y si no, pues ahí se los compartiré. Voy a hacer esa indagación, ¿de acuerdo? Para ver si les sirve, si no, bueno, no importa. Gracias. Bueno, Gracias. pues muchas gracias. Adelante, vámonos con el equipo 4B, que está integrado por Heidi Cruz, Leonor González, Corey, Morteo. ¿Es Morteo tu apellido? ¿Está bien escrito, Corey? Sí, es Morteo. E Ixar Ramos. ¿Quién comienza a exponer? Equipo 4. Buenas noches, yo Isaac, voy a Isaac, adelante, presentar Isaac. y voy a compartir pantalla para poder orientarme mejor, Sí. presentar mejor. Ujú. Me parece que ya se alcanza a ver. Ya lo vemos. De acuerdo, bueno, el tema que nosotros elegimos fue también a partir de la intervención y la sesión de la doctora Concepción, Ujú. muy relacionado con Currículum 4.0, inteligencia artificial. Y pues el título tentativo que hemos colocado es Retos y desafíos de la práctica docente Ujú. en proyectos curriculares de educación superior frente a la inteligencia artificial. Es surgió a partir también de una inquietud que, que tiene justamente una integrante del equipo. Leonor nos compartió esta idea y la fuimos desarrollando a partir de ello y llegamos a este título. Como índice tentativo, pues seguimos igual las indicaciones y las recomendaciones que se colocan sobre los apartados resumen, introducción, un objetivo, un supuesto general. En el desarrollo integramos 4 subapartados para poder hablar de algunos elementos e iniciamos con un contexto que es de cada COVID recuperando la categoría del eje 1 y universidad, ¿no? Aquí lo que estamos partiendo de un supuesto de que la década COVID fue un momento histórico acompañado de otros que dio este giro a la universidad. Entonces, posteriormente hablaríamos de inteligencia artificial en la nueva universidad, un concepto también que se ha integrado y desarrollado en las currículum 4.0. Entonces, posteriormente, para también acotamos la aparición del currículum inteligente en la universidad y precisamos currículum inteligente y no currículum 4.0 también por un dilema teórico que tuvimos, porque en algunos de los documentos que hemos ido revisando, porque hemos revisado algunas bibliografías, a veces es un poco difícil precisar currículum 4.0 y distinguirlo de educación 4.0 y universidad 4.0. Entonces, me parece que la categoría currículum inteligente sería menos compleja de abordar y de desarrollarla a lo largo del proyecto, entonces por eso la elegimos. Y finalmente, en ese apartado del desarrollo, integraríamos retos de la práctica docente frente a la inteligencia artificial Ujú. en esos apartados. Y bueno, iniciamos también, nos adelantamos un poco en cuanto a palabras clave, currículum inteligente, práctica docente, inteligencia artificial y la nueva universidad. Bueno, estas son ideas que nosotros aquí planteamos, pero en el objetivo, eh, lo colocamos como analizar el giro que introduce la inteligencia artificial en el debate curricular y la práctica docente, utilizando la categoría giro como un evento un poco como el cambio de paradigma de Edgar Morin, más o menos,
la idea de que esta modificación que la inteligencia artificial va desarrollando en esta parte del debate curricular y la práctica docente. Y a partir de ahí tenemos un par de objetivos particulares y preguntas también, en el cual los dos objetivos particulares que tenemos es identificar los precedentes que detonan el auge de la inteligencia artificial en la educación superior y discutir las transformaciones de la inteligencia artificial y cómo configura sobre el currículum y la práctica docente, cómo configura estas transformaciones, perdón. Entonces, nuestro supuesto del que partimos, un supuesto todavía también muy, que desarrollaremos más adelante, pero nos permite clarificar lo que queremos hacer, que es la inteligencia artificial transforma los proyectos curriculares, que a su vez también transforma la práctica docente. Y es por eso que surge la interrogante de cómo se desarrollan las transformaciones de la práctica docente en proyectos curriculares de educación superior frente a la inteligencia artificial. Y bueno, finalmente las preguntas particulares son cuáles son los eventos que potenciaron la presencia de la inteligencia artificial en la educación superior y cómo la inteligencia artificial configura las transformaciones al currículum y la práctica docente. Entonces, a partir de ello fuimos acercándonos a estos apartados y desarrollamos ya preguntas particulares y objetivos, también para ir aclarándonos y por qué nos dimos a la tarea de cada quien revisar algunos textos, y fue a partir de estas lecturas que nos permitieron acercarnos a la temática y desarrollarlo de esta manera, como tenemos en mente. Entonces, no sé si alguien del equipo quisiera agregar algo más. Ujú. Bueno, creo que no. Entonces, en este caso sería todo en este sentido lo que hemos logrado avanzar. Y de igual manera, pues vamos con las lecturas en paralelo. Muchas gracias, Isaac. Mira, están tocando un tema así que está saliendo del horno, digamos, en materia de currículum, ¿no? Y además, seguramente en algún momento, no sé, sobre todo quien es una voz autorizada dentro del equipo docente para estos temas, es la doctora Barrón, pero es un tema, como ustedes dicen, desafiante, ¿no? No sé si mis compañeras quieran hacer alguna reflexión al respecto. Yo tengo un par de cosas que comentar, pero no me quisiera adelantar. No sé si Rita, Conchita, Rita quisieran sobre este equipo y su propuesta de ponencia comentar algo, sugerirles algo Yo sí quiero, pero mejor al final. al Ya final. tomé nota para el primer equipo y para el segundo. Ah, Y hasta el aquí voy a final. tomar. Ok. Ya, ¿cómo lo hicimos la otra vez? Primero escuchamos y luego comentamos. Ok, bueno, está bien. Entonces también me reservo esa idea. Corey, tú eres del equipo, dinos qué quieres agregar. Pues también dar pues crédito a que el equipo ha avanzado también en la parte de propuestas para qué poner en la introducción, por ejemplo, con respecto a la revolución 4.0, situarnos dentro de un paradigma crítico, tomando pues referentes teóricos y poner todo esto como parte de la introducción para irle dando como una corriente desde donde nos situamos e ir abordando cada uno de los temas que ponemos en el índice. Igual, pues, creemos que el supuesto tal vez pueda cambiar con respecto a cómo va avanzando nuestra investigación, porque el supuesto lo consideramos general en este primer momento, pero tal vez con la lectura pueda irse transformando hacia algo más específico y pues eso es lo que hemos estado abordando, así como lo que dijo Isaac. Eh, Muy bien, muchas gracias, Corey, muy claro. Entonces, igual como Rita, me reservo mis comentarios. Es que se me había olvidado y me adelanté con los comentarios del primer equipo. Adelante, equipo siguiente, que sería el 4A, que estuvo en la sala 5, en donde están Rosebelia, Ana Elizabeth, Dalila y Carmelo. Adelante, ¿quién va a exponer de ustedes? ¿Quién empieza? Porque pueden tomar la palabra del Falta yo, equipo. doctora. Susana. Adelante, adelante, Susana. Muy bien, Susana. Adelante, Susana. Comparto pantalla.
Sí, Ahí se ve. sí, lo vemos muy bien. Sí. Bueno, modificamos un poco el tema. Ahora Ujú. se denominó Tensión del Currículum Oficial de Formación Docente del Plan 2012 y la práctica del currículum vivido de los estudiantes en la Escuela Normal de Zumpango. El área temática es el currículum vivido de los estudiantes. Ahí nada más hay que modificar el currículum vivido de los estudiantes. La institución de procedencia, la Escuela Normal de Zumpango. Los integrantes, ya los acaba de mencionar la doctora. Ujú, ujú. El objetivo del trabajo es, por ahí creo que le modificaron, es elaborar algunas propuestas finales para atisbar las posibilidades existentes, para mejorar la práctica. Bueno, no sé qué hicieron, pero la acaban de modificar. Está un poquito largo. Y A ver, ¿te quieres subir un poquito al título, por favor? Que no lo tengo. sí, es revisar la atención del currículum oficial de formación docente del Ah, Plan ya. 2012 Ujú. y la práctica del currículum vivido de los estudiantes en la Escuela En Normal de Zumpango. Zumpango. Ujú. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar, me voy a adelantar un poco para que se entienda, es aplicar un instrumento a través de Google Forms para justo revisar esta tensión entre el currículum oficial y la práctica docente. El instrumento ya lo estamos diseñando, lo tenemos aquí y lo están viendo en pantalla. El objetivo del instrumento pues es justo esto, recuperar las voces de los estudiantes a partir de el instrumento de trabajo. Tiene instrucciones, consentimiento asistido, algunos datos generales. A ver, ¿te quieres Y, regresar, por favor, un poquito a la construcción de sentido? claro, Es que no lo alcancé a leer y no lo... O conocimiento, sentido, no sé qué dice. dice consentimiento Asistido. asistido. Ah, Si nos dan su autorización para ya, para que nos puedan brindar la ya es el información instrumento, de ya. forma Perdón. Adelante. Ujú. buena. Explico rápidamente en qué consiste nuestra descripción metodológica para que se pueda comprender un poco mejor el trabajo. Es un trabajo de corte cualitativo. Consiste en revisar el currículum de la formación docente y contrastarlo con las apreciaciones de los estudiantes de la Normal de Zumpango. Se pretende aplicar esta encuesta por medio de Google Forms para conocer sus perspectivas que tienen respecto a las acciones docentes y la práctica en el aula y cómo se llevan a cabo en la escuela primaria de Zumpango. El índice, vamos a dar un pequeño resumen, algunas palabras clave, la introducción, y dentro de la introducción pretendemos abordar la contextualización de la investigación, la descripción metodológica. Posteriormente, en el número 4, pensamos meter el enfoque teórico-conceptual. Aquí tendríamos que recuperar el currículum oficial de la Escuela Normal de Zumpango, el Plan 2012. Posteriormente, se hará el análisis y discusión de los resultados y a la postre las conclusiones. Y lo que pretendemos mostrar en nuestro instrumento, algunas interrogantes. Vamos a ocupar la primera línea temática, el enfoque teórico-conceptual, el currículum oficial. Para eso vamos a emplear la interrogante, ¿cómo se aplica la teoría educativa de la práctica? Y en el segundo eje de análisis sería el currículum vivido de los estudiantes normalistas del Plan del Plan de Estudios 2002. Aquí vamos a manejar algunas interrogantes como describir la experiencia de su práctica profesional, los aspectos teóricos
que prescribe el Plan 2012 para la formación como profesor de educación primaria. ¿En qué cursos de tu formación no has percibido la relación entre teoría y práctica? Y aquí esta interrogante tendríamos que replantearla, todavía no está formulada. Podríamos también incluirla de qué cursos llevados en tu formación te han permitido llevarlos a la práctica. Y ahí tendríamos que reestructurar todavía, trabajar a partir de estas dos interrogantes. La siguiente, ¿cómo han beneficiado la práctica docente los referentes teóricos del Plan 2012? ¿De qué manera fomentan los profesores la articulación entre teoría y práctica? Y una pregunta más abierta, desde su opinión, pues algo más que quieran agregar respecto a lo que se preguntó anteriormente. Por ahora hemos avanzado y cambiado algunas cuestiones y pues quedan pendientes pues varias cosas como justo matizar, trabajar en el instrumento de trabajo y pues que nos den acceso al plan de estudios 2012, en este caso el compañero Sergio Carmelo, que nos proporcione el texto para revisarlo y justo poder trabajar estas cuestiones teóricas. ¿Algo más que deseen abordar como equipo de trabajo? Por ahí me gustaría que quien modificó el objetivo, pues que lo vuelva a mencionar para que quede más claro. Ujú, ujú. ¿Quién modificó el objetivo? Sí, a ver, aquí esta parte de nuestra investigación, de nuestra ponencia, sí veíamos esta parte de recuperar la experiencia en la práctica, hacer como esta parte de la atención de lo que está prescrito y de lo que sucede con los estudiantes. Se considera la población que son séptimo y octavo semestre, Ajá. que son estudiantes que ya deben de estar con experiencia en prácticas Eso es lo profesionales. que iba yo a preguntar. ¿Cuál es la población a la cual Ujú. se van a acercar para recoger esta información? Sí. Ajá. Sí, y pues prácticamente aquí es donde dimos como este análisis el día de hoy en cuestión a cómo vamos a definir práctica, porque veíamos una serie de diferentes acepciones de la práctica dentro del Plan de Formación 2012, práctica escolar, práctica docente, práctica profesional. Entonces es lo que hoy acotamos en el equipo en cuestión a buscar estas características y estos detonantes de la práctica profesionalizante. Sí, que es uno de los elementos que marca el plan de estudios. Entonces, por eso fue que se modificó el objetivo, porque lo teníamos genérico. Ujú. Lo teníamos como prácticas en la formación de los estudiantes normalistas. Entonces, lo percibimos demasiado genérico, demasiado amplio. Entonces, ahorita ya nos focalizamos hacia las prácticas profesionalizantes, que es lo único que cambió, acotamos más el objeto de estudio. Eso sería. Irving levantó la mano, aunque tú no eres de este equipo, ¿verdad, Irving? Pero a lo mejor tienes algo que aportar. Adelante, Irving. Sí, sí, muy breve, doctora. Es que justo me parece que hace falta discutir la diferencia entre práctica profesional, práctica docente, práctica profesionalizante. Desde los planes de estudio de formación de maestros se habla de la práctica profesional y ahí está definido qué es la práctica profesional asociado a su objeto, que son estudiantes. Si ustedes utilizan la categoría práctica docente, ya no estarían hablando de los estudiantes, sino de los formadores de docentes, y eso mueve el objeto de estudio. Entonces creo que hace falta como que precisen, porque en el título tienen clara la palabra estudiantes,
Y al hablar de estudiantes, desde el enfoque del plan, están hablando de la práctica profesional, pero esa práctica profesional que está conceptuada en el plan de estudios tiene una connotación específica, ¿no? Y entonces creo que haría falta que revisen esa connotación en el propio plan de estudios para que puedan definir bien cómo van a estar articulando su propuesta. Ahora, yo me preguntaría, es una apreciación muy personal. Cuando se trabaja en la formación inicial, me parece que no abona mucho echarle más leña al fuego cuando se habla del divorcio entre la teoría y la práctica, porque los estudiantes en formación inicial de por sí nos cuesta mucho trabajo entender esa articulación y esa imbricación de estos dos elementos. Y si nosotros desde nuestras preguntas estamos planteando divorcio también, estamos sumando más como a que la perspectiva se genere así, que la teoría y la práctica están como por caminos separados. Pero esa es una apreciación muy, muy personal para que ustedes repiensen sus preguntas de su instrumento. Gracias, Irving. Gracias, Ya Irving. anotamos aquí. Sí. Bueno, algo más de este equipo. Ya anoté mis comentarios, un par de comentarios también para el final. Sí. ¿Algo más que Em, se agregar? ¿Puedo Ajá. participar? Sí, Sí. Se adelante. pretende realizar el cuestionario a la población de séptimo a octavo semestre, ya que desde segundo semestre los estudiantes de la normal van a realizar prácticas. Esas prácticas son de una semana, 15 días, un mes, y ahorita en séptimo y octavo semestre las prácticas son de un mes y un mes y medio. Entonces, va a estar bastante interesante esta recogida de datos que nosotros podamos analizar, discutir y sobre todo abonar a nuestro objeto de estudio y sobre todo al trabajo. Bueno, seguimos comentando al final porque creo que esto que tú dices enmarca la sugerencia que hace Irving. Ajá. Ok. Bueno, entonces nos vamos ahora con el equipo 3 de la sala 4, en donde participaron Jason, Verónica Daniela. No sé si estuvo María Guadalupe Godorniz, creo que ella ya no está. Mayra Isabel estuvo, llegó, Sí, sí. Y Josefina Esmeira, creo que ya no se puede conectar, ¿verdad? Desde la no, vez tampoco. pasada no se No. pudo conectar. Bueno, entonces son Mayra, Jason y Verónica. Adelante. Así es. Voy a permitirme compartir el índice, que fue sobre todo en lo que estuvimos trabajando. Digamos, inicialmente, pues, digamos, de forma tentativa tenemos este título, tenemos que seguirlo un poco como releyendo, pero buscamos como preguntarnos alrededor de la formación en valores para el respeto a los derechos humanos y la educación para la paz en los libros de texto de sexto grado de primaria desde la nueva escuela mexicana. Un poco como lo hemos estructurado es inicialmente, pues preguntarnos por esta contextualización sobre la nueva escuela mexicana, es decir, sus orígenes, su justificación, cuáles son sus fines, sus principios, sus ejes estructurales, qué actores están involucrados y qué cambios y productos generados particularmente para podernos adentrar en los libros de texto como producto. Y dentro de los libros de texto, preguntarnos un poco por cuál ha sido su proceso de elaboración, la identificación de qué libros se han publicado y los momentos como de ejecución, desde qué momento se empiezan a distribuir, ¿no? Y en qué momento un poco también como sociohistórico. Esta primera parte pues nos ayuda un poco a comprender también de qué estamos hablando, en qué lugar nos encontramos, ¿no? De por qué estamos hablando de una nueva escuela mexicana y a partir de ello, digamos, también irnos pensando este segundo punto que son los referentes teóricos.
como referentes teóricos queremos empezar a un poco a construir esta mirada alrededor de qué es una educación para la paz, una educación en derechos humanos y verlo ligado a la idea de justicia curricular, que lo hemos venido viendo pues como en este segundo gran eje dentro del seminario, que nos sirva un poco como para podernos adentrar ya desde este punto 3 en el componente metodológico, en una revisión documental de los libros de texto. Hemos seleccionado como sexto grado de primaria en este caso, pues también por la cantidad de los libros y un poco por el tiempo que metodológicamente nos permita como un poco revisarlos, pero esa revisión documental vista desde lo que estamos comprendiendo por educación para la paz y la educación en derechos humanos y la justicia curricular. Entonces hemos un poco como estructurado de forma tentativa estas preguntas orientadoras a la hora de adentrarnos en esos libros de texto. Y es si estos conceptos de educación para la paz y educación en derechos humanos pueden estar presentes en los contenidos de los libros de sexto grado desde la nueva escuela mexicana. Si es así, ¿cuáles son los planteamientos que tienen frente a estas dos grandes, digamos, como vertientes? En una tercera pregunta orientadora, un poco adentrarnos a cuál sería el propósito que se evidencia, es decir, cuál es el tipo de ciudadano que se buscaría formar para la paz y en derechos humanos en este grado en particular, de acuerdo con la nueva escuela mexicana, y ya podernos preguntar, digamos, de una forma más analítica, el por qué quizá se pone el peso o se focaliza sobre ciertos ámbitos, por ejemplo, en derechos humanos, porque si es el caso, se llega a focalizar sobre ciertos derechos o ciertos asuntos de la educación para la paz, quizá más que en otros, es decir, si esto adquiere un sentido ya sea histórico, político, es decir, por qué quizás se focalizan los esfuerzos en determinados asuntos. Y eso pues nos llevaría un poco como a las conclusiones. En particular, en sexto grado son 8 los libros que se incluyen dentro de la nueva escuela mexicana, pues contemplando también el libro para la maestra y el maestro. Entonces, esos, digamos, a grandes rasgos son como los ejes que van estructurando nuestro trabajo. No sé si Mayra y Verónica quisieran compartir algo adicional. No, yo creo que nada más centrar el punto en educación para la paz y derechos humanos, pensando también en este concepto de la nueva escuela mexicana sobre la dignidad humana y cómo se liga la dignidad humana al respeto de los derechos humanos. Nada más. Ok, muy bien. Muy claro. Adelante. ¿Ya no hay algo más que agregar del equipo? Bueno, gracias, Jason. Nos vamos entonces con el equipo 2B que trabajó en la sala 3, en donde estuvieron Fátima, Marcela y Alejandra. ¿Quién comienza a exponer? Sí, voy a compartir pantalla. Muy bien. Oye, pues si quieren, les empiezo a contar lo que trabajamos hoy. Si me escucho, es que me ha estado fallando mucho el micrófono. Bueno, la sesión pasada todavía no teníamos como tal acotado el tema que íbamos a trabajar, entonces pues ya estuvimos trabajando previo a la sesión de hoy y al final acordamos entre las tres, que fue un tema que se quedó en el tintero la vez pasada, pero que ahora estamos de acuerdo las tres, que vamos a analizar, bueno, nuestro proyecto tiene el título de tentativo, que es la tensión entre proyectos formativos, entre los intereses de la nueva escuela mexicana y las instituciones de educación media superior cristianas.
Optamos por este tema porque Marce trabaja en una universidad La Salle y nos contaba como algunas de las problemáticas que ya empezaban a suscitarse en relación con los proyectos de la nueva escuela mexicana y los propios intereses o las rutas formativas de estas instituciones, ¿no? Entonces, en función de esto, pues fuimos identificando algunos ejes que nos gustaría analizar y también en relación con los mismos, algunas preguntas. Por ejemplo, por un lado, el tema de la formación, y cómo el ideal formativo, tanto de la nueva escuela mexicana y con estas escuelas, con corte religioso, pues se pueden contraponer, cómo se vinculan, si es posible en realidad que se puedan integrar como estos intereses o estos contenidos en ese tipo de instituciones. También abordarlos desde algunas categorías que plantea la nueva escuela mexicana, como el codiseño, el currículum ampliado, o sea, pensar si el codiseño en efecto, pues, es un espacio para la negociación, o sea, en el sentido de incorporar contenidos a través de problemáticas como específicas de un contexto, de un territorio, o si solamente se quedaría como en la parte como, digamos, como prescriptiva o la intención del codiseño. Entonces, digamos que esos son como a grandes rasgos lo que estábamos viendo. Entonces, derivado de esto, pues nos planteamos como algunas preguntas para ir pensando la ponencia, ¿no? En una de ellas es cómo se relacionan o contraponen los intereses y perspectivas de la nueva escuela mexicana con los de las instituciones de educación media superior, perdón, que tienen como base la formación en valores religiosos, ¿no? Si es posible incorporar, o sea, los contenidos y ejes que se plantean en la nueva escuela mexicana en este tipo de instituciones, que se basan en la cristiana, cómo se seleccionan y priorizan estos contenidos curriculares en instituciones de este tipo, cómo opera el poder o estas relaciones de poder, o sea, de tensión en la toma de decisiones en el campo de currículum, ¿no? Entonces, tanto en la estructuración, bueno, principalmente en la estructuración de este ámbito, ¿no? Lo que tiene que ver, pues, con las políticas educativas, los docentes, los especialistas. Y, pues, ¿qué papel jugaría la autonomía docente propuesta en el codiseño en contraposición con estos valores, de corte religioso, ¿no? Entonces, pues, son preguntas como muy grandotas, pero igual ya cuando vayamos como indagando pues más en la lectura y todo, pues vamos a ir como todavía más afinando, ¿no? Pero sí nos interesa como analizar como esa tensión que se suscita, ¿no? Entonces, como índice tentativo, pues tenemos como tres ejes que articularían la ponencia, que sería pues las instituciones de educación media superior que tienen este corte o que son de inspiración cristiana, sus antecedentes, su filosofía y pues la religión como fundamento formativo. En segundo lugar, pues, la nueva escuela mexicana, o sea, cómo sus fundamentos, cómo surge, y estas categorías que nos resultarían interesantes, que seguramente vamos a agregar otras, pero hasta ahorita como estas de codiseño y autonomía docente. Y la tercera, pues, ya analizar cómo se relaciona, cómo se tensionan como estas propuestas. Entonces, el currículum entre proyectos formativos, las contraposiciones en términos de contenidos, de ejes articuladores y también pues el papel de los docentes como en todo este proceso, ¿no? Sobre todo porque pues nos comentaba Marce, ¿no? Que pues en la nueva escuela mexicana pues se plantean algunos pues temas como parte de una propuesta transversal como educación sexual, educación cívica y cómo pueden llegar a chocar con estos preceptos de estas instituciones. Entonces, pues eso es lo que tenemos más o menos ahorita pues discutido. Bueno, muchas gracias, Fátima. ¿Alguien más del equipo? Fátima, ¿verdad? ¿Alguien más quiere agregar algo? Bueno, estábamos pensando también en agregar bueno, no agregar, sino tomar unas categorías, como parte de todo esto. Lo platicábamos acerca de lo que era la resistencia, pero en este punto o en este sentido de que del otro lado, ¿no? De todas estas instituciones y este corte, pues de derecha, de algún modo, cómo se resiste a, a cambiar todo lo que se propone por la nueva escuela mexicana, ¿no? Y también teníamos lo que era la justicia curricular como otra de las categorías de análisis, ¿no? Y que justamente yo creo que va en relación a lo que es
el codiseño, ¿no? Sí, pues esta parte de la justicia curricular con el codiseño. Y pues esto. Gracias. Ajá. Gracias. ¿Eso es todo? ¿Algo más? No, es todo. Gracias. Bueno, entonces nos vamos con el equipo. Ay, ¿qué equipo fue? El equipo 2B, ¿verdad? Nos faltan el equipo 2A, en donde está Irving, Abigail y Yolanda. Y vamos a cerrar con el equipo de Pablo, que hoy creo que no estuvo Pablo. Bueno, lo veo al ratito. Silvina Justianovich, Patricia Bertelo, Isela, Consuelo y Sujail, me parece. Bueno, entonces va ahorita el equipo 2A, que trabajó en sala 2, Irving y compañía. Adelante, ¿quién empieza? Sí, muchas gracias. Empiezo yo. Bueno, algo muy interesante que se está dando en nuestros equipos es que hemos caído, hemos descubierto que los contextos particulares que tienen las instituciones donde cada uno de nosotros nos desempeñamos, finalmente le va a dar un giro y un énfasis a nuestra propuesta. Entonces, para recordarles un poco, el título que nosotros teníamos o que tenemos de nuestra propuesta, de nuestra ponencia, es de la política educativa al ideal del sujeto en el diseño curricular. Las 3 categorías que nosotros queremos trabajar justo con eso son lo que es la política educativa, el diseño curricular y el ideal del sujeto. Entonces, partiendo de eso, la pregunta que nos hacíamos eran cuáles son las tensiones que existen desde la política educativa al ideal del sujeto en estas 3 propuestas curriculares. El objetivo que de alguna manera estaríamos buscando nosotros localizar, y bueno, aquí algo importante que es el tema de los contextos, estaríamos hablando de que estas 3 propuestas curriculares, una se está dando en una universidad particular, la otra en una universidad pública, pero que tiene sus particularidades porque es parte del subsistema oficial y el campo de las artes, que es la última, y la otra muy particular también, que es la que se tiene que dar en el subsistema oficial de formación de maestros, que esa ya está como muy reglamentada y que ahorita justo nos comentaba Irving, les dejaron ya hacer algunas propuestas de codiseño curricular, pero finalmente la propuesta original y siempre de la cual no se pueden salir, pues viene marcada desde la federación. Nos continuamos. El objetivo iría en relación a este supuesto que nosotros estamos esperando encontrar, sería identificar justo las tensiones, los puntos de encuentro y el alejamiento entre el ideal del sujeto previsto en la Ley General de Educación y la cristalización de ello en las 3 propuestas curriculares de estas instituciones. Entonces, el supuesto que nosotros esperamos encontrar justo son las tensiones entre política educativa y diseño curricular, producen desfases derivados de múltiples factores, entre ellos los lineamientos institucionales, los equipos de diseño curricular y el tipo de formación profesional que se busca y los tiempos de operacionalización de la propia política educativa. Y aquí es donde justo vamos a analizar qué pasa cuando de repente tenemos una Ley General de Educación que todavía no nos da acuerdos de operación, pero que ya nos está dando líneas de por dónde va la formación del sujeto. Entonces estaríamos haciendo como este juego de realidades que estamos teniendo. A partir de ello, el índice tentativo que estamos teniendo es justo, primero tendríamos que estar detallando, presentar el proyecto como tal, hasta dónde estaríamos acotando la propuesta que estaremos dando. Tendríamos que estar planteando aquí el marco o las coordenadas conceptuales sobre las 3 categorías que tenemos, que es política educativa ideal de sujeto y diseño curricular. Nos estaríamos basando principalmente, como ya comenté, en la Ley General de Educación y en algunas propuestas ya metodológicas justo también que nos hace la propia doctora Alicia de Alba,
en el tema curricular y que ella también dentro de algunos de sus documentos nos da algunos ideales de sujeto, y la propia ley también nos está planteando ahí cuáles son esos ideales de sujeto. Entonces, trataríamos, y además plantearlo desde las propias características que están teniendo las instituciones. Entonces, el marco conceptual sí lo queremos cerrar, no ampliarlo tanto. Sabemos que la política educativa es muy amplia, pero sí lo estaríamos vinculando muy directamente a lo que es la Ley General de Educación. Después, en el marco referencial, estaríamos dando ya estas contextualizaciones específicas de las 3 propuestas de lo que es una escuela, una universidad particular, lo que significa una escuela de formación para maestros y una escuela de formación para las artes, que aunque es pública, tiene, insisto, sus particularidades. Entonces, desde ahí estaríamos viendo cómo se están contextualizando 3 tipos de instituciones y las posibilidades, por lo tanto, que cada una de ellas tiene en los diseños curriculares. La metodología que estamos pensando seguir justo es el método de análisis curricular, que está como muy claro. Después estaríamos planteando la discusión en qué encontramos en estas categorías de análisis en las 3 propuestas curriculares, cómo se está manejando justo, cómo se está bajando esta política educativa, cómo se está interpretando este ideal de sujeto y qué propuestas curriculares están resultando, para al final poder dar los hallazgos y las conclusiones que podríamos estar encontrando. La metodología de manera muy particular, el método de análisis curricular que estaríamos siguiendo, aquí está de manera mucho más clara, sería la Ley General de Educación, lo que es el ideal del sujeto y cómo esto se materializa en la política educativa a partir de las 3 propuestas curriculares que estaríamos analizando. Entonces, esas serían como nuestros ejes que estaríamos trabajando dentro del marco metodológico. Y creo que es todo lo que tenemos. ¿Alguien quiere agregar algo más del equipo? Nada más quisiera cerrar, doctora, que justo cuando estábamos en las discusiones sabíamos que a lo mejor ustedes desde su experiencia en todos estos temas, pensamos que nos pueda recomendar alguna bibliografía que nos pueda ayudar justo a hacer estos anclajes o estos acotaciones en cuanto a la política misma educativa y pues a las propuestas curriculares que queremos analizar, como para tener claras esos ejes de análisis que tendríamos que estar revisando. No A sé ver, si- no voy a plantear mis preguntas ahorita, pero sí quiero aclararme una duda que tengo a partir de la exposición para yo poder formular mis preguntas al final. Cuando dices Ley General de Educación, ¿a cuál Ley General de Educación te refieres? ¿A la Ley Superior. General de Educación del 2019, la que se modificó? Porque después en una de las diapositivas dice Ley General, De ¿qué quiere educación decir? superior. De Educación Superior. Sí. Es que Entonces sí, hablas de un ideal de sujeto, pero me estás hablando de 2 niveles, de una política educativa, pero estás hablando de niveles y yo creo que ahí la política educativa también se viene en nuestro país. Acuérdate que la política educativa de nivel superior efectivamente está en esta ley que se discutió, pero por ejemplo en el nivel medio superior, donde me supongo que está Abigail, sí está contemplada en la Ley General del 2019. Entonces, las instituciones son una de educación superior y las 2 son de media superior, es mi duda. No, de hecho las 3, bueno, no. La universidad particular maneja los 2 niveles, educación media superior y educación superior. Y en el caso de formación para maestros, estamos hablando de educación superior solamente, y en el caso de la de formación de artes, estaríamos trabajando sobre una propuesta de media superior. Sí, Abigail, creo que tú quieres precisar algo. Sí, no, más bien justo para enfocarnos en un solo nivel educativo. El IMBA también tiene oferta educativa de nivel superior, entonces no voy a analizar el bachillerato, que es el objeto de mi investigación, sino más bien uno de los diseños curriculares de educación superior que tiene, particularmente de danza.
Entonces, los tres son de educación superior y la ley a la que nos referimos es la Ley General de Educación Superior, justamente. Sí, ya me lo aclaré. Entonces me reservo las preguntas, pero ya me quedó más claro. Es que yo no había entendido, perdón. Bueno, entonces nos vamos con el último equipo, el equipo 1. Consuelo, Patricia, Sujail, Pablo, Silvina e Isela. Adelante, ¿quién comienza? Es el equipo 1B. Medio que no definimos quién hablaba, pero si quieren Bueno, inicio, pues ya te Patricia, ¿te parece? lanzaste. Y nos vamos a... Sí, porque somos las últimas, no nos íbamos a quedar calladas esperando decidir acá, pero si querés empiezo y las compañeras Dale, dale. suman. No hicimos una presentación como tal, sí avanzamos bastante como tal y como lo hicieron los grupos anteriores que estuvieron muy claras, pero sí avanzamos bastante en delimitar un poco el hacia dónde de nuestra ponencia y en hacer algunos acuerdos tanto en lo metodológico como en el marco para hacer lugar a al objeto, al menos de reflexión que nos proponemos en este trabajo. Nos atrevimos a hacer una primera titulación, a poner un título a la ponencia muy amplio, pero que nos permitió ubicarnos desde nuestras singularidades a las integrantes, que es Debates contemporáneos de la formación docente Argentina-México. Allí fuimos trabajando algunas primeras categorías, por el momento exploratorias, digo, en borrador, y sí la decisión que tomamos es, a partir de nuestras propias preguntas, presentar algunos debates que construimos, que pretendemos construir, desde nuestras propias experiencias de trabajo y formación como formadoras de docentes. Entonces vamos a situar ese gran tema de los debates en los debates que a nosotras en nuestros espacios de trabajo nos están ocupando actualmente, digamos, en diálogo con los aportes del seminario. Ese fue como el primer recorte que hicimos. Entonces la pregunta que va a ordenar esta ponencia va a ser cuáles son los debates contemporáneos de la formación docente de las propias experiencias. Y a partir de ese primer acuerdo nos atrevimos a ir esbozando algunos debates conversados aquí, algunos más en profundidad, otros solo mencionados, otros con muchísimos aportes. Recordábamos las últimas exposiciones del eje 2, tanto de Rita como de la Cruz. Bueno, fueron temas que nos conmovieron y que nos dejaron como pensando en múltiples debates. Así que nos atrevimos a definir 3, situados como en la lectura de la realidad hoy. El primero que tiene que ver con la formación docente ante la cultura digital, el segundo que tiene que ver con el lugar de las y los docentes en los procesos de cambio, transformación e implementación del currículum. Ahí se nos aparecía con esta idea de codiseño, justicia curricular, los procesos de transformación del currículum de abajo hacia arriba, que Rita también se ocupó con mucha profundidad en el encuentro anterior. Y el tercer desafío, disputas ante los avances contra el sentido de lo público y la democratización de los saberes. Temas que decíamos con las compañeras, están siempre en los inicios de nuestras sesiones de Zoom, están siempre como parte de los desafíos en las presentaciones de todas y que, bueno, nos atrevimos a traerlo también aquí como desafíos. Fuimos recuperando algunos marcos teóricos conceptuales, algunos que trabajamos aquí y otros que trajeron con las compañeras de ediciones anteriores en las que estuvieron, así que fuimos conversando, dejando los links, viendo como qué categorías centrales había, recuperamos, bueno, Semmelman, Alicia de Alba, Mardonés, Dussel, y también lo otro que hicimos fue definir desde lo metodológico, bueno, acá también nos van a poder ayudar ustedes y el resto de los compañeros, porque nos salía la sistematización, el intercambio y la sistematización desde nuestras propias lecturas de la realidad en los espacios de trabajo de los que venimos. Cómo formalizar esto como una estrategia metodológica para la escritura del trabajo.
no es narrativa solamente, no era, decíamos, bueno, esa idea como de conversatorio, un conversatorio que es amplio, que no solo tiene origen en las integrantes del grupo, sino que también se aloja en lo que fuimos compartiendo en todas las clases en este seminario, con esta idea de escritura colaborativa. Había ahí como, se nos mezclaban como dispositivos de la formación docente, pero también dimensiones más metodológicas que nos pueden ayudar seguramente las intervenciones de ustedes luego para ajustar mejor eso. Bueno, y los otros puntos, por supuesto, desarrollar, conclusiones y el ordenamiento más riguroso, más formal de la bibliografía. Bien, gracias, Silvina. ¿Alguien más quiere agregar algo más? No, lo explico muy bien. Ah, muy bien. Bueno, yo sí quiero agregar un poco. Llegamos a esa pregunta a partir de varias que habían Ok. quedado plasmadas en el documento anterior. Es verdad. Como que de esas preguntas elegimos, historia. fuimos por esta. De los debates. Los, Sí, Claro. quiero yo ¿Cuáles participar, son los debates? doctora Berta. Sí, dime, Isela. Bueno, a mí me quedó alguna duda porque decíamos de la necesidad o la posibilidad de hacer una pregunta de investigación y poderla aplicar en alguna población que tenga que ver con nuestros contextos de trabajo. En mi caso, yo podría trabajar con maestros de las escuelas normales, lo que tiene que ver con bueno, yo voy a incluir ahí la categoría esta de la justicia curricular en uno de los temas que comentaron ya las compañeras ahorita. No tengo abierto el drive, pero entonces creo que cuando la nueva escuela mexicana nos da la autonomía curricular y podemos hacer codiseño, que las escuelas normales en México el 50% del currículum lo diseñan los maestros de las propias escuelas, poder aplicar ahí algún instrumento que nos arroje información para pues esa parte, ¿no?, del análisis tanto del marco teórico y de la contextualización desde nuestros territorios, desde nuestras prácticas. Entonces todavía me queda esa duda, si diseñamos una pregunta y Argentina la aplica con sus maestros y nosotros con nuestros maestros y nos sirve para el análisis. Eso nos quedó como pendiente. Ok, es que ahí, bueno, mejor me reservo al final te voy a dar con mi punto de vista cómo lo entendí y cómo se puede trabajar, ¿sí? Porque, pero me reservo al final, ¿sí? O sea, Bueno, y también ya nos dejamos tareas, creo que fue algo muy bueno que hicimos en el equipo, pues ya tuvimos mejores consensos y ya tenemos como tareas para dentro de 15 días que nos veamos poder presentar un avance. Un avance, ok. Tenemos el grupo del WhatsApp también y creo que también nos va a ayudar a la comunicación. Bueno, muy bien. Bueno, pues vámonos con los comentarios que pueden ser del mismo grupo, no para todos o para algún tema que les haya interesado, y de nosotras también. Yo tengo algunos comentarios, pero no sé, Rita, te escucho para que descanse tantito mi voz. Gracias. Sí, primero quiero comentar quiero destacar el avance en el desarrollo de la discusión curricular en el grupo en general. O sea, yo veo que todos alcanzaron mínimamente a organizar su ponencia o la estructura de su ponencia, alcanzaron a plantear casi todas categorías, alcanzaron a plantear preguntas orientadoras, alcanzaron a plantear incluso algunas hipótesis. Y creo que eso es como muy alentador para el grupo, ¿no? El grupo está construyendo y creo que la construcción curricular que se muestra es bastante buena. Entonces, en ese sentido, bueno, habiendo dicho esto, voy a señalar solamente algunos puntos que desde mi perspectiva, que no conozco sus realidades particulares,
puede apuntar a profundizar algunos de los puntos que tocaron. Solamente en ese sentido voy a hacer observaciones. Entonces, con el equipo 1, que plantea la cuestión de la perturbación, que a mí me parece una categoría muy, muy, muy interesante, me parecería importante de entrada conceptuar desde donde ustedes lo están viendo, cómo entienden la alternatividad. O sea, ¿alternativo a qué? ¿A qué modelo? ¿A qué planteamiento? ¿A qué currículum? ¿Cómo plantean la alternatividad? Vuelvo a señalar, solo voy a hacer señalamientos como para profundizar los temas que ya pusieron. O sea, ya los pusieron en la mesa. No vería a ninguno de ustedes desencaminado. Ese es como que quiero hacer hincapié. Con el segundo equipo, que en algún momento de su planteamiento hablan de currículum inteligente, que se movieron entre educación 4.0, inteligencia artificial, etcétera. A mí me parecería sumamente necesario el conceptuar esta idea de currículum inteligente, como qué lo ven, ¿no? De dónde parte y hacia dónde se dirige. Porque, bueno, no quiero imaginarme, estoy segura que no es así, pero no querré imaginarme a alguien preguntándole al chat GPT, ¿cómo concibes el currículum? ¿No? Así me daría escozor, porque estaría contestando, sí, una inteligencia artificial, pero desde una cierta base de datos que está subida ahí en sus fuentes, ¿no? Entonces, me parecería muy interesante definir la idea de currículum inteligente. En el caso de la normal de Zumpango, creo que hace falta conceptuar la categoría teoría práctica y o la categoría tensión entre teoría y práctica. Y desde dónde están asumiendo teoría y práctica. Desde dónde ustedes como investigadores o curricólogos, si lo queremos llamar de alguna manera, desde dónde están asumiendo esa categoría. Me parecería que sería importante definirlo, porque si no está definido, conceptuado, más que definido, conceptuado, las preguntas que mostraron en el cuestionario para levantarlo con los estudiantes están dirigidos hacia una cierta concepción de práctica. De hecho, me parece que fue Irving el que señaló aguas con la diferencia entre práctica docente, práctica profesional docente, práctica tal. Entonces, para poder establecer esa diferenciación, hay que hacer la conceptuación que ustedes manejan. Eso sobre el siguiente equipo. Con el equipo de los libros de texto y los valores en los libros de texto, no sé bien desde dónde están definiendo el asunto de los valores. Habría que apuntarlo y llegar al punto de establecer si los valores son también una práctica. Y me voy a referir a por qué. Si entran ustedes a los libros de texto y observan ciertas actividades o ejercicios, como se llaman cotidianamente, o prácticas que hay dentro de los libros de texto, o se sugieren dentro de los libros de texto, ahí es donde ustedes tendrían que delimitar más bien delimitar si están asumiendo al valor o los valores como una práctica. Y desde ahí entonces podrían
valorar si lo que ofrecen los libros de texto tiene que ver realmente con los valores como práctica. Ahí cierro esa parte. Con respecto a la cuestión religiosa en las escuelas y su relación con la NEM, tomé dos cosas que me parecieron centrales y no entendí qué querían decir. Creo que solo vale aclararlo. Dijeron, entendemos la resistencia, pero desde el otro lado. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa la resistencia? Es que podemos entenderlo desde muchas materias, desde muchos puntos de vista. O sea, la resistencia en sentido contrario, por ejemplo. O sea, la resistencia desde el núcleo religioso o las prácticas religiosas en contra de la NEM. Así están entendiendo la resistencia en sentido contrario. Así lo entendí yo, pero igual como lo entendí yo, se prestaría a que cualquiera lo entendiera si ustedes no puntualizan ese punto, ¿no? Y creo que aquí hace falta revisar la noción de poder saber de Michel Foucault, en concreto en cómo el poder se filtra a través de las instituciones y en particular la idea de las tecnologías de control e incluso las tecnologías del yo, que podrían ser revisadas desde Michel Foucault, como una sugerencia. No digo que la tengan que tomar, a mí se me ocurre que desde ahí podría ser alguna, yo podría hacer alguna precisión. Y ahí cierro con este grupo. Y con el grupo de la relación entre diseño curricular y noción de sujeto o idea de sujeto, yo creo que ahí hay es necesario que ustedes también puntualicen de entrada qué diferencia encuentran entre currículum, diseño curricular y método de análisis curricular. Y desde dónde o qué autores lo están tomando para llevar a cabo ese planteamiento. Porque si no se plantea cómo se asume esto, no parecería muy fácil captar una pregunta o categoría que atravesara a las distintas, creo que son instituciones a las que van a cuestionar. Y ahí me preguntaría yo, ¿qué papel ocupa la deliberación? Desde el punto de vista de Schwab con respecto al currículum. O sea, están pensando en que los profesores deliberan acerca del currículum y cómo plantearlo y los contenidos del currículum o cómo lo están entendiendo. Entonces, a mí me parecería necesaria esas dos precisiones entre los primeros tres asuntos y entre el asunto del papel de la deliberación en las tres instituciones que quieren, con las que quieren trabajar. Y en la cuestión de el planteamiento entre los debates en Argentina y México sobre la formación docente y el lugar docente, pensaría que la pregunta, la que ustedes dicen que podría ser común, a mí me parece una idea muy buena y quizá esa pregunta podría estar relacionada con el lugar que ocupa el docente precisamente en esos debates que ustedes quieren revisar. Dado que los debates van a ser distintos porque corresponden a las prácticas que cada uno de ustedes tiene en sus distintos contextos, entonces una pregunta que sí podría atravesar a esos distintos debates y contextos podría ser esa categoría que ustedes presentaron. ¿Cuál es el lugar del docente en esos debates o en esos contextos? Quizá esa podría ser la pregunta común con las precisiones que requiriera.
Y creo que ahí lo dejaría, Berta. Muchas gracias. Vuelvo a insistir que creo que sus trabajos están ya muy armados y muy encaminados. Gracias, Rita. Miren, son las 20:05. Me va a tomar, voy a tratar de ser súper rápida con riesgo de que no se me entienda mucho. Entonces les voy a pedir, por favor, que sus diapositivas, índices o lo que hayan producido esta tarde, por favor me los manden al Facebook. Y así como revisé las recensiones con comentarios al margen, se los voy a comentar a partir del viernes, ¿sí? Y porque hasta el viernes tendré un rato para dedicarme a revisarlos y ponerles comentarios más pensados, calmados y puntuales, esperando que ayuden a sus trabajos. Mientras, me voy a ir súper rápido con algunos. A ver, con el equipo de... No, esperen. Sí, aquí estoy. Con el equipo de Amalia, de José Luis, de Zaira y de Omar, creo que ya les di mis comentarios cuando entré, que ya está bien estructurado, que están utilizando la categoría de territorio, etcétera, que está clara la estructura y pues adelante. Y yo me comprometí a rastrear este documento sobre la categoría de territorio, desterritorialización. Voy a preguntarle a Karina de su ponencia y se las mando. Puede que les sirva o puede que no, pero pues se las mando porque es una producción que se hizo ya hace como 3 semestres o 4 en este seminario, ¿sí? Entonces eso, pero no tengo más que comentar, creo. Luego, con el siguiente equipo 4, donde están Corey, Ixar, Leonor y Heidi, esto de la inteligencia artificial, digo, es un tema pendiente para nosotros del seminario. No crean que lo hemos dejado de lado, pero no lo hemos incorporado como un tema de debate. Qué bueno que ustedes lo empiezan a abordar, porque esto está aquí y no lo podemos evadir y hay que entrarle a pensarlo, primero a pensarlo. Aquí nada más un comentario y una pregunta. Me hicieron acordar la conferencia que dio hoy en la mañana en el posgrado Daniel Feldman de Argentina. Y él dijo muchas cosas, pero una cosa que me hicieron recordar es que dice, ojo con las tecnologías, no son el fin, son un medio más. Así como hace años fue el pizarrón, después fue los acetatos y en fin, cualquier tecnología son esos. Claro, esta no es cualquier tecnología, ¿verdad? Es una inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, y Daniel Feldman decía, ojo, las tecnologías no son un fin, son un medio, y diciendo, ahí hace falta pensar lo educativo. Lo dijo en otras más ampliamente, pero yo ahí lo educativo, lo didáctico, lo pedagógico y la formación de sujetos, ¿no? Ahí lo dejo. Y luego me quedó una duda cuando hablan de la nueva universidad. No sé qué fuentes estén revisando, pero don Pablo González Casanova hace unos años escribió un ensayo sobre la nueva universidad. No me acuerdo del título exacto, pero y ahí cómo él se imaginaba una nueva universidad. Bueno, quien conozca los escritos de don Pablo González Casanova, que falleció hace poco en México, pero ampliamente conocido en toda América Latina, creo que puede dar un poco de luz. Pero me quedó la duda, ¿por qué nueva o cómo están pensando lo nuevo? No lo sé, es duda. Luego, en el equipo 4 de Susana Ruiz, Ana Elizabeth Copado y Carmelo sobre la Universidad de Zumpango, hay 2 cosas. Mándenme su texto porque ahí tengo varias dudas y se los comento, pero coincido con Rita lo de la teoría y práctica, que están entendiendo por teoría práctica, aparte de lo que ya la sugerencia o la precisión o duda que planteó Irving me parece que ayuda, pero les recomendaría el libro de Wilfred Karsh. ¿Cómo se llama ese ensayito de
El fin de la El, teoría. el fin de la teoría educativa. Así. ¿Tú lo tienes, Omar, el texto? Sí. Sí, lo puedes Lo, localizar y se lo puedes enviar a es chiquito, es una ponencia que dio en la Universidad de Hidalgo hace años, pero es muy interesante porque está en un plano más conceptual de qué entendemos por la teoría. Él entendía más la práctica, y la teoría también, ¿no? Pero él habla de una práctica como frónesis, para que ubiquemos en qué nivel están abordando y conceptuando esta categoría de práctica, ¿ok? Eso es lo que... Y otra cosa, mándenme el escrito porque el objetivo no lo entendí. No lo entendí el objetivo. Mándenlo y voy a tratar de decodificar los pedazos de enunciados que hay en el objetivo y lo comento, por favor. Luego, en el equipo de 4 que tiene que ver con la formación en valores para el respeto de los derechos humanos de la educación, etcétera, aparte de lo que ya comentó Rita, de los libros de texto en la Nueva Escuela Mexicana, en su índice, si recuerdo bien, en el punto creo que 2, el 2.1 me parece, o en el 1, no recuerdo, necesitaría ver el escrito, hablan del proceso de elaboración de los libros de texto. Ese punto no me quedó claro porque yo dije, el proceso de elaboración de los libros de texto, ¿cómo lo van a abordar? Porque pues ahí necesitarían acercarse a quienes participaron en ese proceso de elaboración y hay diferentes posiciones de sujeto en ese proceso de elaboración. O luego dije, a lo mejor lo van a abordar a partir de las vespertinas donde se presentaron los profesores, que algunos que elaboraron libros de texto y a lo mejor de ahí lo van a recoger. Es decir, el alcance de ese proceso de elaboración no lo entendí, o sea, cómo le van a entrar metodológicamente. Y luego me parece que el índice es ambicioso, ya no me acuerdo por qué anoté que el índice es muy ambicioso, muy interesante, pero muy ambicioso, pero mándenme su escrito, lo leo con calma y les hago comentarios más puntuales. Luego, en el equipo de Fátima, Marcela y Alejandra, el título no lo alcanza. Sí, tensión entre proyectos formativos, entre los intereses de la nueva escuela mexicana y las instituciones cristianas en educación media. Me preocupa el plural o no entendí de las escuelas cristianas. Híjole, van a presentar un panorama de cuántas hay, nada más en el nivel medio. Creo que también es una pregunta de tipo metodológica, el plural, las escuelas, o se van a fijar en una escuela o en... Pero mi pregunta es de tipo metodológico, el plural de las escuelas religiosas, ¿no? Y cuando dicen cuando también me llamó la atención lo de la resistencia a la que apuntó Rita, acuérdense que ustedes dijeron, sí lo dijeron claro, resistencia del otro lado, no en el lado, creo que lo explicó Rita la otra vez, como una resistencia radical. Así era, ¿no, Rita? Como no, obviamente esto está en las antípodas de lo que, por eso creo que dijeron resistencia del otro lado. Yo creo que ahí entra el juego del poder, ¿no? Es una posición de sujeto religioso que colectivo quizá, que se opone directamente, se confronta con la nueva escuela, ¿no? Y sobre todo en algunos puntos, como es el de la educación para la sexualidad. Bueno, es lo que puedo mencionar, pero mándenme si tienen escrito, manden. Luego, en la sala, el grupo 2A, donde está de la política educativa al ideal de sujeto. Bueno, ya me aclararon que es a nivel de la ley de educación superior, ¿sí? En eso me quedé. Sí, porque me confundí cuando vi las diapositivas, dijeron, como Yolanda dijo, la Ley General de Educación, dije, ¿cuál? ¿La del 19? Pues en México tenemos separadas los sistemas educativos. Una cosa es la educación del Estado, del Sistema Educativo Nacional,
Y acuérdense que en la educación superior no necesariamente nos apegamos a esa ley general. Se ha creado una ley de educación superior, pero ya me aclararon que es la IDE. Ahora, lo que van a analizar es la atención. Creo que en el libro Educación y Sociedad de Alicia de Alba, ahí aparece, como bien dijo Rita, cuál es la categoría de atención, cómo están conceptualizando una atención. En esa referencia de Alicia de Alba, tensión la trabaja ella de la CLO, la categoría de tensión en la CLO. Y la CLO, pero no sé si eso es lo que ustedes van a entender por tensión, porque en la CLO dice, una tensión se crea entre dos elementos que no se pueden ajustar automáticamente, ¿sí? Están en tensión, ¿sí? Y en este caso, los dos elementos son política educativa, diseño curricular, en un punto focal, en el ideal, en el sujeto que se pretende formar con esta política educativa de la educación superior, porque ya me aclararon que es la educación en el nivel superior. Entonces hay que analizarse la ley y cuáles, digamos, los elementos que constituyen este ideal de sujeto. Y la tensión con el diseño curricular, yo no recuerdo si esa ley baja al diseño curricular. Porque si no, entonces, ¿en dónde van a analizar el diseño curricular? Ah, puede ser en el referente empírico, sus 3 instituciones de ustedes. Ok, es eso. Ah, bueno, entonces ya entendí, ya, gracias. Y por último, en el equipo 1B de Silvina, Patricia, Consuelo, Isela, Sujail. ¿Sujail y Pablo estuvieron? Vinieron Sujail y Pablo de Batisti. Pablo de Batisti creo que no llegó, ¿verdad? No, no llegó No, tampoco. Se le ha de Sujail. ver. Y Sujail Uno estuvo. de los dos. Bueno, algo se les atravesó como para preguntarles, lo pregunto como para preguntarles si tuvieron alguna dificultad o seguramente se van a comunicar a través de su chat de ustedes. Ahora, yo recuerdo que este equipo tenía muchas preguntas la sesión pasada y una sugerencia que Rita la hizo y creo que la atendieron, no sé si porque Rita lo hizo o ustedes mismos en su elaboración llegaron a eso. Decía Rita, tienen muchas preguntas, no demasiadas, tienen muchas preguntas. Creo que hoy acotaron, y me parece muy interesante, entre pregunta y título, debates contemporáneos de la formación docente Argentina y México. Y ahí la pregunta es, ¿cuáles son estos debates o qué debates nos están ocupando? Y esta pregunta dice que la van a vincular con las conceptualizaciones que este seminario ha brindado y otros referentes. Pero luego dijeron, hay 3 debates: formación docente ante la cultura digital, los docentes en el cambio del codiseño en particular, eso tiene que ver con lo que ahorita está ocurriendo, o sea, lo que está ocurriendo en el giro epistemológico del cambio curricular en la educación básica y media superior en México, ¿sí? O sea, formación docente ante la cultura digital, docentes en el cambio del codiseño y disputas entre lo público y la democratización de saberes. Ya con esos 3 debates es un trabajo intenso y fuerte, creo yo, a menos de que en la discusión con las lecturas lo vayan delimitando. Porque creo que preguntaban sobre lo metodológico, que si les podíamos ayudar. Yo digo que con esos 3 debates ya es fuerte. Ojalá por el tiempo, no porque no lo puedan hacer. Me queda muy claro que lo pueden abordar. Yo nomás digo por el tiempo. Ahora, cuando Isela dice, tengo una duda si con esta pregunta, pero ella habla de preguntas si podemos aplicar un instrumento en nuestros contextos. Si el tiempo les da, esa pregunta general del objeto, tendrían que traducirlas y producir un instrumento y
a partir de los 3 debates, generar las preguntas del instrumento, o del instrumento, por lo menos uno, ¿sí? Y entonces sí, los van a aplicar. Tú tienes la posibilidad, por tu posición de sujeto en el estado, de poderlo aplicar, pero no sé si los demás en Argentina, no lo sé. Y ahí, ojo, yo no digo que no se pueda hacer, Gisela. Si a partir de los 3 debates y de la pregunta de la ponencia puedes tú generar preguntas para el instrumento y del tiempo de lo que resta te da, adelante. Si no, es un trabajo de continuidad de eso. No sé si me explico. Sí, hay condiciones. Y Mira, por eso te digo, pero aparte de hacer trabajo empírico y agregarlo aquí, a partir de los 3 debates, pues a mí lo que me preocupa es el tiempo. Yo no digo que no se pueda hacer ni que tú no lo puedas aplicar, pero si a ti te da tiempo, adelante, aplícalo en Michoacán. sí, yo aquí me parece pues muy interesante porque ya con lo que nos dijo también la doctora Rita, a mí me queda claro que podemos aplicarlo. Yo hice una pregunta ahorita en este ratito con las aportaciones. Dice, ¿qué lugar ocupa el docente en el debate actual de la formación inicial en el contexto de la nueva escuela mexicana, en lo que tiene que ver con la autonomía curricular y el diseño curricular, el codiseño curricular, que eso es lo que están haciendo ahorita los maestros en las normales? Sí, me queda Y claro. bueno, creo que en esa parte del cuerpo de la ponencia, pues sería la parte teórica y la parte empírica, y creo que sería muy rico el trabajo. Sí, Gisela, pero acuérdate que la ponencia se llama Debates Conceptual, debates, y hay 3 debates, de la formación docente en Argentina, en México. Y tú te estás refiriendo, lo estás acotando a la escuela mexicana. En México, eso no se está dando en Argentina. Por eso te digo, si tú en la parte que te corresponde lo puedes hacer, hazlo, pero no podemos preguntarle a Argentina de la nueva escuela mexicana, no sé si me explico. Entonces, Argentina se quedaría en los 3 debates y tú avanzarías si te da el tiempo y si no, pues luego lo vemos. Ok. Bueno, sería Gracias. todo. Me pasé casi 20 minutos. Perdón, a mí lo que me preocupa son los colegas de Argentina y Colombia y bueno, pero Jason está aquí mejor. Hola, ya sabes. Sí, bueno. Mándenme sus escritos, se los comento. La próxima sesión, nada más les recuerdo, tenemos una profesora invitada que se llama, ya me confirmó, estuve escribiéndome y comunicándome lo que ustedes trabajaban en sala, yo estuve atendiendo esto. Estará con nosotros la doctora María del Coral Morales Espinosa, hablando sobre la nueva escuela mexicana, pero tratando de seguir el contenido, el debate que hemos llevado aquí en el seminario del contenido, de los contenidos. Le dijimos, háblanos de la escuela mexicana, pero a partir del tema del debate de los contenidos, para tener no una línea de continuidad exacta con lo que hemos abordado aquí, pero sí algo que se acerque y nos abone en el debate de los contenidos, en este caso, que es lo que ella está trabajando. ¿Ok? Bien. Bueno, pues nos vemos dentro de 8 días. Si tienen su recensión dentro de 8 días, mándenlo. Yo los voy a ir leyendo y si no, pues mándenlos hasta el 17 de octubre porque tienen, yo creo que avanzar. El 17 de octubre es la tercera sesión, nada más tenemos 15 días. Por eso, si prefieren avanzar sobre sus ponencias, nos podemos esperar para después la tercera recensión, no hay ningún problema. No, sería la segunda recensión. La Claro, segunda recensión. La segunda recensión. De acuerdo. Pues no les entretengo más. Muchas gracias. Estuvo pesadita, pero lo logramos. Chao. Gracias, Berta. Buenas noches a todos. Bonita Gracias. noche. Bye. Hasta luego. Mándenme sus escritos para comentarlos. Bueno. Vero.
Ya te fuiste, Vero. Verónica. Ya te fuiste. Bueno, ok. Luego te hablo, Vero.